Salmo 16, el mensaje de esta mañana, hermanos, se titula Dios, nuestra plenitud. Dios, nuestra plenitud. Y es maravilloso y en nuestra mente, a cualquier creyente que tú le puedas hacer esa pregunta, ¿cuál es tu mayor gozo? Cualquiera pudiera responder eso. Y es algo incomprendido para los que no adoran a Dios, para los que no le siguen de todo corazón. Pero aún para el creyente, hermanos, esta realidad a veces no se experimenta plenamente. Hay veces que yo he envidiado a testimonios de personas que están tan gozosos a tal grado que derraman lágrimas. Y tú puedes verlos, ¿no? Y pensar, ¿no? A lo mejor malentenderlos y decir, ¿por qué estás triste? Y dicen, no, estas lágrimas son de gozo. Lloro porque tanto gozo que puedo encontrar en mi Dios, en su palabra, en la fortaleza que ella me ha traído. Y a veces no podemos estar así, hermanos. Tal vez por mucho tiempo estamos en un mundo caído y esa es una realidad que yo quisiera a lo mejor amanecer así todos los días y tener una plena convicción de que Él está a mi lado, de que Él me va a proveer y me está dando todo lo que yo necesito. Aunque pase algo negativo en ese día, pudiera tener ese gozo y decir qué bueno eres, Dios, porque aún así prometiste jamás abandonarme. Y todo lo que tiene que ver en cuanto a la persona de Dios para el creyente, hermanos, es lo que le inunda, le llena de gozo, y hay que hacer un esfuerzo cada día por mantenernos enfocados en eso, porque si no volteamos a ver a Dios, hermanos, vamos a ver cualquier otra cosa. Yo quiero que veamos dos cosas en esta mañana. La primera es una petición para apartarnos de los deseos vanos. El salmista en este Salmo 16, en la primera parte, vamos a ver que ese es su mayor deseo, que no se pueda apartar de lo que le da una plenitud de gozo. Y la segunda parte es el Señor, nuestro mayor deseo y herencia. Eso es lo que vamos a ver en este día, hermanos. Permítame darle una lectura a este Salmo 16, no es muy largo, sígame con su vista. Dice de la siguiente manera: protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad, es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Amén. En algunas Biblias, o me parece que en todas, va a encontrar un título, tal vez en letras pequeñas, que es algo que viene en el original. Creemos que también eso es inspiración de Dios, lo que tienen los títulos de los salmos. A veces los títulos en otros libros de la Biblia no es inspirado por Dios, pero en mi Biblia dice Mictam de David. Mictam se puede entender también, hermanos, como un poema. Entonces sabemos que David le gustaba, ¿verdad?, componer cantos, le gustaba formar oraciones para enseñarlas a los creyentes. Y este Mictam o este poema, hermanos, tiene ese propósito de que nosotros nos repitamos una y otra vez, que confesemos quién es Dios, qué es lo que encontramos
en Él, y sobre todo eso va a despertar en nosotros una genuina adoración, una alegría genuina por las bendiciones que Él nos da. Entonces, este salmo, véalo como eso, una oportunidad para que nosotros nos mantengamos enfocados en aquello que nos da la plenitud en esta vida. Los días, hermanos, pues no son fáciles, ¿verdad? De por sí en nuestra época podemos tener algunos días complicados. Desde la mañana en este día, si alguien batalló en algo en su casa, puede ver que es una realidad, que hay cosas que nos quitan el gozo en un segundo, pero hay que volver a enfocarnos en nuestro Padre. Entonces vamos a ver esta primera parte, una petición para apartarnos de los deseos vanos. Déjenme leerle nuevamente los primeros 2 versículos y volvamos ahí a nuestra lectura. David escribió de la siguiente manera, en forma de petición: protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Dios, ningún bien tengo fuera de ti. Esta primera declaración, hermanos, nos hace ver que todos tenemos una necesidad de protección en algún momento. Y no podemos ser orgullosos y creer que la podemos encontrar en nuestras habilidades, en nuestros recursos, porque de hecho todos esos vienen de Dios. Sino que el creyente tiene que entender que en ese momento, cuando haya una necesidad, nosotros nos podemos acercar a Él. En ese momento donde necesitemos protección del mal, podemos acudir a Dios. Solo Dios, hermanos, es el lugar para descansar para el rey David. Él compuso esto y algunos traductores pueden diferir en el idioma, en la traducción de este primer versículo, porque en algunas traducciones pareciera que David está hablando acerca de él mismo, quiere hacer esa petición en primera persona. Pero otros traductores dicen, no, pareciera que David está hablando de otras personas, como para decir, el creyente que se aferra a Dios va a encontrar el refugio en Él. Entonces, al parecer, de acuerdo a esa traducción, casi todo el Salmo lo van a interpretar como si David hiciera esta especie de poema para que aprenda el israelita o el hijo de Dios a confiar en Él. O simplemente hay unas traducciones que literalmente dicen, ellos buscan el refugio en Dios. Entonces, como para generalizar en cualquiera que quiera encontrar ese descanso. Independientemente, hermanos, de la interpretación o de la traducción, de si David está hablando en primera persona o de alguien más en aflicción, hay algo que sí es seguro y que no cambia, es acerca del lugar del refugio. Como quiera que lo vea uno, el refugio es Dios. Dios es ese lugar para descansar. Así que yo quiero que no perdamos ese enfoque, porque Dios, hermanos, es la fuente de la felicidad. Y cuando nosotros comprendemos eso y realmente lo experimentamos, es algo que solamente pueden vivir en plenitud los hijos de Dios. Ellos, hermanos, se van a convertir en un conducto para que también esa bendición sea palpable en esta tierra. De hecho, los versículos siguientes nos dan a entender eso. Fíjese el versículo 3: en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Así que puede ver que hay una relación directa en los santos. El salmista sabe que son los hijos de Dios, son aquellos que se someten al señorío de su gran rey, y sabemos que tenemos un Dios santo, y aquel que se somete al señorío de Dios se santifica. Entonces está hablando simple y sencillamente del pueblo de Dios, y dice, en ellos está mi deleite. En unas traducciones lo podemos tener así como los nobles de la tierra, pero es más como aquel que también decidió poner su esperanza en Dios, en hacerlo su refugio.
Así que podemos encontrar una regla, hermanos, que la comunión con los santos es donde se experimenta la presencia de Dios. Si uno se aleja de aquellos que aman a Dios y temen y le buscan adorar colectivamente, se va a perder la plenitud de la presencia de Dios. Hay una bendición, hermanos, que es real, que cuando tú buscas íntimamente a Dios, Él se puede comunicar y darte bendiciones de manera íntima, uno a uno, pero también es una gran realidad, hermanos, que lo hace de manera colectiva. Y cuando uno está conviviendo y teniendo comunión con el pueblo de Dios, ahí puede ver que ese es el lugar donde va a encontrar ese gozo, esa plenitud. Por eso, si el salmista está haciendo una petición para no apartarse a los deseos vanos, yo creo que tenemos que entender cuán importante también es pedirle a Dios y decirle: no dejes que yo me enfríe, que me aparte, me haga indiferente de venir y convivir con mis hermanos. Y es una tristeza, ¿verdad? De que todas las iglesias, yo creo que en su mayoría puedes encontrar lugares vacíos por X o Y razón, pero es más triste cuando alguien determinadamente dijo: simplemente no voy a ir, este domingo voy a faltar porque tengo algo más importante. Y ellos no entienden que haberse perdido esa comunión con el cuerpo de Cristo, con el pueblo de Dios, ya va a deteriorar el gozo que necesitamos cada día. Pero no así nosotros, hermanos. Nosotros debemos de ser como el rey David, que plasmó en este salmo: en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles de quienes está toda mi delicia. Yo me deleito también en aquellos que tienen el mismo sentir, el mismo pensamiento que yo. Que no hay nada mejor que encontrar el refugio en el Dios de Israel. Hay un contraste, hermanos, porque así como el creyente puede encontrar ese gozo fuera de Dios, se describe como algo tan negativo. Fíjese el versículo 4. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Entonces hace un vuelco completo a las declaraciones que está haciendo David, y ahora dice: si no estás buscando y enfocándote en Dios, vas a ser como aquellos que van tras los dioses. Entonces es otra gran realidad, hermanos. Es un contraste para aquellos que sirven a otros dioses. La Reina Valera tiene una palabra que es la diligencia, como que lo siguen con diligencia. Entonces nos hace ver que son personas que tienen alguna necesidad y van corriendo a buscar ese refugio en cualquier otra imagen menos Dios. Por eso nosotros tenemos aquí en la Biblia de las Américas: corren tras esos dioses. O sea, es ese sentir, esa ansiedad quizás que puedan tener, una necesidad, y ellos en ese momento dicen: ya sé a quién voy a acudir. Y van, pero ellos son necios, hermanos. Es esa triste realidad, porque aunque tengan esa agonía y lo busquen con todas sus fuerzas, ellos van a ser defraudados. No van a ser escuchados, hermanos. Sus peticiones no van a ser respondidas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay un único Dios. Los ídolos no tienen oídos que escuchar, no tienen, su boca no habla, no puede comer, y esa necedad la encontramos, por ejemplo, en el profeta Jeremías, que siempre hablaba así para exhortar al pueblo de Israel. Cuando se desviaban a los otros dioses, decían: ustedes les dan formas, pero no pueden escucharlos, aunque les hayas grabado oídos o le pusiste ojos, ellos no te pueden ver en esa aflicción. Entonces David no quiere tener nada que ver con esa necedad. Si yo tengo una necesidad y acudo a cualquier otro lugar que no sea Dios, es lo peor que puedo hacer. Y así lo expresa, ¿verdad? Al final del versículo 4 dice: el que aún
Dice, no derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Cuando un pagano en la época de David tenía una necesidad, elevaba oraciones y podía mencionar varios dioses, pero David dice que yo jamás pueda pronunciar ni siquiera alguno de esos nombres. Yo no voy a presentar sacrificios. Acuérdese que el sistema de aquella época era llevar un cordero y hacer un holocausto y derramar sangre, pero dice, no, todas mis libaciones, todas mis ofrendas de sangre solamente son para el único Dios. Yo no quiero tener nada que ver con eso, porque si yo los llegara se me hace un poco extremoso, ¿verdad? Que dice, no los quiero ni siquiera pronunciar, porque en ese momento en que los pronuncies, pues se te vienen simplemente a la mente. Entonces así es David, su gran y único deseo de entregarse por completo a Dios y no tener nada que ver con cualquier otra cosa que sea fuera de él. Es firme, hermanos, y yo creo que nosotros debiéramos de aprender lo mismo. Si traemos a la mente cualquier otro refugio, eso no va a honrar a Dios. Si pensamos en cualquier otro lugar donde podemos saciar, digamos, nuestra ansiedad, vamos a salir perdiendo nosotros, hermanos. No vamos a encontrar la paz. Y piénselo y seamos honestos, porque muchas veces nosotros corremos a esos lugares. Nosotros, hermanos, corremos a nuestros ídolos. A veces puede ser una sustancia, puede ser una práctica, puede ser consumir algo que satisfaga, digamos, tu lujuria. Podemos ver muchas cosas desagradables, entonces ahí uno está acudiendo a cualquier otra cosa que no sea Dios. A veces tenemos por dioses a esas cosas y podemos decir, yo encuentro cierto placer en esto, pero hermanos, tenemos que aprender a ver como David y decir, no, ahí no se encuentra la verdadera felicidad. Si me alejo de lo que es la persona de Dios, ahí no va a haber plenitud de gozo. Por eso creo que la primera parte es dejar bien claro para el israelita, para el temeroso de Dios, decir, no vas a encontrar nada ahí. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Y quiero que nos hagamos una pregunta, hermanos, y seamos honestos. ¿Ese es tu sentir? ¿Realmente estás seguro de que no vas tras otros dioses? De lo contrario, hermano, necesitamos también una oración así como el rey David. Un consejo sabio y que nosotros no corramos tras esos dioses, sino seamos igual que él. Yo sé que solamente hay un lugar donde se puede encontrar la plenitud. Fíjese, lo leímos en el primer versículo, en el segundo. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. Ningún bien tengo fuera de ti. Así que qué bueno sería que podamos salir de aquí y poner en práctica simplemente esto. Estoy cansado, estoy afligido, tengo una necesidad y a veces corro a un amigo, corro a un banco para un préstamo, corro a la computadora para ver algo desagradable y que mi carne anhela. Pero que no sea así, hermanos. David quiere que nosotros nos enfoquemos y veamos dónde se encuentra la verdadera plenitud. Y eso es lo que vamos a ver a partir de los versículos 5 y 6, que yo quise ponerle como título, el Señor, nuestro mayor deseo y herencia. Eso es donde más me quisiera detener, hermanos. Fíjese los versículos 5 al 6. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad, es hermosa la herencia que me ha tocado. El rey David, hermanos, aquí hace una figura de cualquier israelita cuando entró a la tierra prometida. Pero yo quiero creer que tenía más en mente a un levita. Quiero que entendamos un poco cómo eran los días, ¿verdad?, del rey David. Vaya a Deuteronomio capítulo 10. Moisés
se le dio instrucciones de cómo tenía que delimitar el territorio a Israel. En el capítulo 10 encontramos una referencia, una alusión a lo que le pertenece a los que estaban encargados de la adoración. Usted sabe que de las 12 tribus, a 11 de ellas se les repartió geográficamente la tierra de Canaán. Entonces delimitaron espacios y en esa época se medían con cuerdas, era como la medida estándar. Ahorita uno puede escuchar metros y cuando en este versículo 6 hace esa alusión, David, que las cuerdas cayeron en territorio agradable, es como si tú eras un israelita y dices, ¿de qué tribu perteneces? ¿Qué familia eres? No, pues soy de la tribu de Efraín y mi padre es tal. Entonces veían los registros y lo que Dios les delimitó a esa tribu y podían decir, allá te toca, observa aquel lugar. Entonces lo mejor que te podía tocar es, piénselo, ¿no? Es pastos verdes y el terreno donde puedo construir yo, ahí hay un manantial. Entonces eso sería un lugar envidiable, ¿verdad? Donde uno diría, wow, ese es lo mejor, ¿verdad? No hace mucho escuché de una familia que eran 4 hermanos y se les heredó una gran finca. Ahí podían tener terrenos y en el centro estaba pues la casa donde se llevaban a cabo todas las labores. Entonces decía la persona de los 4 hermanos que le tocó esa casa y en el centro de ese lugar donde trabajaban y sembraban alrededor, era el más envidiable. O sea, pues porque tenía todo. Tenía toda la infraestructura, pero también tenía un pozo. Entonces, a pesar de que el terreno no fue tan extenso como el de los otros hermanos, dice, fue lo mejor. Entonces, ahí giraba en torno, ¿verdad? El funcionamiento de toda esa heredad. Entonces, si tú eras un levita, no te tocaba tierra. Ellos decían algo muy diferente. Dios, yo quiero que la tribu de Leví me sirva y a ellos no se le va a dar heredad hablando geográficamente. Fíjese ahí en Deuteronomio 10, los versículos desde el 8. En aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante del Señor sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, así como el Señor, tu Dios, le habló. Eso, hermanos, es algo invaluable. Si yo fuera otro israelita de cualquier otra tribu, de la tribu de Zabulón o de Neftalí, y dijera, pues me tocó el mejor territorio, la mejor porción de aquí, los terrenos, se ve que la tierra es fértil, no hay lugar pedregoso, hay árboles, hay agua, o sea, tengo todo. Pero volteo a ver a un levita y veo que él puede cargar el arca del pacto. Entonces, eso es mucho mayor. El bien mayor es Dios mismo, es que le pueda servir, porque los levitas, hermanos, eran apartados para que ellos desmontaran el tabernáculo. Usted recuerda que cuando salieron de Egipto se le dio instrucciones a Moisés que hicieran el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, todos los utensilios. Solamente una tribu los podía manipular. Entonces se organizaban como familias y decían, a ustedes les toca desmontar, a ustedes les tocan estas piezas, a ustedes les toca el arca. Ellos estaban organizados de esa manera. Entonces Dios dice, ellos tienen un lugar especial. No les voy a dar tierra porque la herencia que les toca soy yo mismo. Ellos, hermanos, podían ver más de cerca la presencia de Dios cuando entraba ahí en el lugar santísimo. Eran los que podían estar de continuo ahí cerca en todo el lugar de adoración. Entonces Dios les dijo, eso no se compara porque ellos me tienen a mí. No les voy a dar tierra
porque yo soy su heredad. Eso, hermanos, es un valor incalculable. Eso no se puede comparar absolutamente con nada. Entonces, David, hermanos, quiere que tú medites en la comunión que debieras de tener con Dios y nos ayuda a expresar la más grande alabanza que pudiéramos dar, ¿verdad? Si nosotros todos los días nos levantáramos a leer un salmo, porque los salmos generalmente nos van a apuntar a eso. Es un libro donde encontramos oraciones, adoraciones, cánticos compuestos para conocer y tener una intimidad con nuestro Dios. Si nosotros tuviéramos esa práctica y realmente pasáramos bastante tiempo pensando y elevando nuestros pensamientos a quién es Dios, qué es lo que Él hizo por nosotros, qué es lo que nos promete, nosotros empezaríamos a tener una actitud de gratitud, de alabanza. Fíjese los versículos 7 y 8. Regresando aquí al Salmo 16. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Aquí podemos ver, hermanos, qué es lo que le trae plenitud a David, al salmista. Es más específico, ¿qué encuentro en Dios? En Dios encuentro el consejo que necesito. Y dice, aún en las noches, que nos da implícitamente por sentado que durante el día, estando conscientemente o en medio de la actividad, si yo estoy en comunión con Dios, puedo encontrar su consejo. Pero dice, aún en las noches, cuando ya me voy a dormir y trato de alejarme de los problemas, aún ahí veo que viene y Él no me deja, me sustenta y me aconseja. Y eso, hermanos, tiene una consecuencia que hace que Él permanezca firme, que Él no se aleje, que no se aparte de los caminos de Dios. Fíjese ahí el versículo 8, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra y permaneceré firme. Si nosotros tenemos el consejo de Dios y nos está instruyendo día y noche, no nos vamos a apartar de Él. Vamos a permanecer siempre a su lado y en el camino que a Él le honra, ¿verdad? Así empezó el Salmo, o sea, tú eres mi refugio. Ese es el lugar que necesitamos para cualquier circunstancia o situación que podamos atravesar en esta vida y que pueda ser difícil, ¿verdad? Pero me parece a mí, hermanos, que el gozo está fundamentado en promesas reales. El gozo que puede uno encontrar aquí ya se experimenta en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque esa herencia a la cual habla David, si Dios es mi porción, no solamente está diciendo la voy a disfrutar allá en el cielo cuando llegue a su presencia, pero dice, desde ahora la disfruto. En la noche Él me aconseja y su presencia no me deja caer. Cuando uno está consciente de eso, hermanos, puede encontrar la verdadera paz. Y sea honesto, hermanos, yo creo que debemos de recordar que a todos los que somos hijos de Dios nos ha pasado. A veces tenemos días con tantos problemas, tenemos que tomar decisiones, tenemos aflicción. Algo está pasando mal, ya sea con un miembro de la familia, con una situación en el trabajo, con simplemente el país. Y uno como que quisiera claudicar y decir, no, me voy a alejar un rato, me voy a ir por acá. Pero Dios no nos deja, hermano. De alguna manera llega y te dice, eso es una necedad. No te alejes, en mí vas a encontrar la plenitud. Y yo creo, hermanos, si no nos hemos alejado de los caminos de Dios y no nos hemos adentrado en ídolos, en dioses falsos, en escapes que solamente nos van a traer la ruina, es porque Dios nos está aconsejando. De alguna manera nos está diciendo, yo te voy a sostener aquí.
te voy a preservar. De ahí, hermanos, nosotros sacamos una doctrina, ¿verdad? La perseverancia de los santos es porque Dios nos preserva. Este enfoque es que Él nos está guardando. Nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo juntamente con Dios, aferrándonos a estas promesas de que dice, si Dios me aconseja, es porque Él no quiere que me aleje. Él no quiere que me haga insensible a algún pecado, no quiere que me aleje y corra tras otro Dios. Entonces, su Espíritu, hermanos, yo creo que es la manera como Él nos acompaña y es lo que nos hace volver en caso de que no estemos perseverando. Fíjese, quiero volver a leer este versículo 7. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Entonces Él nos habla con su Espíritu Santo. Él nos está cada vez, yo creo que regresando al camino. Cada vez nos está diciendo, tienes varios días alejado. Es algo que también nos pasa. Yo platicaba ayer con alguien y le dije, eso me ha pasado a mí y lo he visto en la vida de otros creyentes, que de pronto como que despierto y digo, caray, tengo, para mi vergüenza, hermanos, tengo, no sé, un mes sin leer la Biblia. La leo, pero pues porque soy pastor y tengo que estudiar el sermón, pero no la leo así como para buscar una intimidad con Dios. Entonces yo veo que de esas maneras a veces nos despierta Dios. Nos dice, tú y yo hace rato que no charlamos, hace rato que no platicamos. Y esos momentos son los que uno puede bendecir a Dios y decirle, gracias, qué bueno que me trajiste otra vez. Y puede ser tanto en la intimidad, también una exhortación con un hermano, porque acuérdese que el salmista ya lo expresó, dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. También ahí encontramos eso, hermanos, el volver a la presencia de Dios, a la comunión con Él, porque ellos la están sintiendo, ellos a lo mejor en ese momento la pueden experimentar más de cerca que nosotros y decir, no te vayas, vente donde está el gozo y la plenitud, está en nuestro Dios, Él es tu herencia. Así que, hermanos, el hombre al que se refiere David en este salmo, o ya sea él mismo, él tiene convicción. Él sabe, hermanos, de que no va a ser defraudado. De ahí yo creo que sale, inspirado por el Espíritu Santo, una frase que uno pudiera decir, es algo muy serio lo que estás declarando aquí. Fíjese el versículo 8 al final, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Permaneceré firme. Es como decir, yo no voy a caer. No voy a caer porque Él es el que me sostiene. Si puedo tener esa seguridad de que soy hijo de Dios, de que permanezco en su senda, en sus caminos y que mi fe no va a ser conmovida, es simplemente porque Él es mi herencia. Él ya me pertenece. Es como si ya tuvieras esa convicción. Es un círculo teológico que yo le recomiendo mucho que abrace. Y es decir, la salvación no depende de mí. Y no la puedo perder porque está en manos la reputación de Dios. Dios es el que me va a preservar. Entonces usted pudiera decir absolutamente como David, yo permaneceré. Yo no me voy a alejar. ¿Por qué? Porque no depende de mi fuerza. Si fuera mi fuerza, yo me soltaría y mi voluntad no llega para tanto. Seríamos necios. Pero aquí dice, permaneceré firme. ¿Pero por qué? Porque el contexto es eso. Sé que Dios es el que es mi refugio. Si no fuera porque Él me aconseja, porque Él me atrae una vez más con cuerdas de amor. Y a veces también lo puede hacer con disciplina, hermanos, pero vas a decir, estoy seguro con Él. No me puedo alejar. Aunque a veces he hecho desastres y me he ido por algún tiempo, Él se las arregla y me hace volver. Entonces, ¿por qué no expresarle eso con gozo?
Ese gozo, hermanos, a raíz de esas verdades, empieza, como pudiéramos decir, a volar nuestra cabeza. Fíjese ahora los versículos 9 y 10. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Y ahí vienen mencionadas, ¿verdad?, algunas promesas que todo creyente es apuntado hacia la eternidad, que tenemos una seguridad acerca de lo que aún es desconocido para nosotros, hermanos, la muerte. Aunque es algo que nosotros pudiéramos tener temor, porque es una realidad que lo que más nos da temor es a lo desconocido, pero en el creyente no es así. Dice, yo puedo tener promesas reales que producen un gozo y una fortaleza y una esperanza que no cualquiera tiene. Si el salmista tiene esa convicción y está fundamentado en promesas reales, él puede soportar lo peor que pudiera venir. En esta semana estaba escuchando la historia de un hermano que se llama Steven Morales, y él hablaba de su abuelo. Dice, mi abuelo era holandés y vivió en las peores épocas, en la Segunda Guerra Mundial. Él huyó de su país cuando pues Hitler empezó a recabar a todos los soldados a la guerra, empezó a llevar cautivos a los judíos. Entonces él empezó a escapar y se unió a grupos de la resistencia. Él no era creyente, dice, pero vi a un grupo de hombres y mujeres que sí eran cristianos, y su fe me impactó tanto, a tal grado que yo vine a los pies de Cristo, porque yo podía ver en ellos determinación y una consolación, a pesar de que todo lo que hacíamos tenía mucho peligro. Si ayudas a un judío y lo ocultas en tu casa para esconderlo del ejército nazi o para ayudarles a salir a otro país, corres el mismo peligro que ellos, llevar a parar a un campo de concentración. Y dice, en una ocasión cuando yo regresé a la base, al lugar donde nos juntábamos, llegué pocos minutos después de que se llevaran a todos mis amigos. Y ahí pude entender que ellos estaban dispuestos a morir. Ellos hicieron todo eso en esos días, arriesgando sus vidas, sabiendo que podía pasar eso. Y dice, yo me quedé, o sea, yo no corrí la misma suerte que ellos. Hasta ese momento a mí no me atraparon, pero pudo ver que si ellos estuvieron dispuestos a sufrir es porque tenían una esperanza en algo real. Ellos vivían y estaban dispuestos a morir por una causa mayor. Ellos lo hacían más que por ayudar a las personas, decían, porque honramos al rey, porque tenemos una promesa sólida de que Él va a guardar nuestra alma. Si nos llegan a asesinar, como era lo más seguro, tarde o temprano, como traicioneros, podían fusilarlos. Entonces nuestra alma está en buenas manos. Entonces, hermanos, escuchar estos testimonios nos hace ver que hay personas que sí pueden tener esa convicción de que todo lo que hacen está respaldado en una promesa real. Hay una esperanza, hay algo que te da la convicción y te puede hacer tener paz, gozo, alegría, aún en medio de la peor situación que tú puedas tener. El salmista aquí en estos versículos 9 y 10 está diciendo eso, o sea, mi alma se regocija, mi corazón se alegra, también mi carne morará segura. Entonces está diciendo, cualquier mal que pueda venir a mi vida, aunque sea algo terrible, piense a lo mejor en un extremo, algo diabólico, algo donde literalmente las fuerzas del mal pudieran cobrar aspecto físico y asustarme, de todas formas mi carne no sufrirá corrupción. No permitirás que tu santo, su alma se quede en el Seol. Entonces ese era el lugar donde todo israelita sabía, ¿verdad? Mi muerte
está segura porque no voy a quedarme separado de Dios. En cualquier lugar donde yo esté, mi alma después de irme aquí, me voy a encontrar con Dios. Él va a venir y me va a buscar y me va a llevar a su lado. Yo no me puedo separar de Él. Y ahí es donde encuentra, ¿verdad?, el hombre que abraza estas promesas de quién es Dios, qué es lo que promete hacer con sus hijos, mantenerlos a su lado. El gozo no se va a acabar, hermanos. Entonces nosotros una y otra vez nos tenemos que repetir esto y tenemos que abrazar esto con fe. ¿Por qué? Porque nos pueden pasar circunstancias difíciles y vamos a estar asustados, hermanos. Esa es la realidad. De que muchas personas, tú puedes ver sus rostros y están afligidos o están fastidiados, no tienen gozo, no tienen paz. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera ellos saben cuál es el lugar donde se encuentra la plenitud del gozo. Ellos no entienden nada, que la mayor herencia y nuestro mayor deseo debe ser en la persona de Dios. El salmista, hermanos, si usted lo puede percibir, él está haciendo todas estas declaraciones como algo donde de manera general está demostrando un deseo. Dice, yo ya te conozco, no me quiero apartar de ti. Yo siempre quiero estar ahí. Yo me gozo, yo es lo mejor que puedo pedir es estar a tu lado. Por eso es una petición así que nosotros veíamos que hace David. No quiero ni siquiera pronunciar el nombre de los otros dioses. No quiero saber nada de ellos. Si eso me va a desviar de ti, me va a hacer perder de vista quién eres tú, no quiero nada de ellos. Así, hermanos, podemos ver en qué concluye el versículo 11. Dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Yo creo que ahí es el pináculo donde quería llegar David. Y que todo israelita conociera eso. Me darás a conocer la senda de la vida. Todos estos son adelantos, pero cuando lleguemos a tu presencia, ahí va a ser la plenitud de gozo. Él ya dijo, yo me gozo con los santos, yo ya puedo experimentar los beneficios de mi fe y de la compañía de Dios aquí en vida, pero todavía viene algo mejor. Todavía me espera algo indescriptible. Dice, en tu diestra hay deleites para siempre. Cuando ya esté a tu lado, cuando te pueda ver cara a cara, esos deleites no se van a poder ni describir. Y no van a ser momentáneos, sino que va a ser por una eternidad. No se van a agotar jamás. Entonces esa es la culminación de todo creyente. Ese es el destino, hermanos, de los hijos de Dios. Esa es la felicidad en su máxima expresión. Y tener un salmo así en el cual meditar en un domingo como estos, hermanos, yo creo que lo necesitamos. Todos lo necesitamos, hermanos, porque hay que aferrarnos a la Escritura, a Dios mismo. Él nos está diciendo, te está diciendo en este día, quiero darte esto. Yo soy tu porción, yo soy tu heredad. Ya quiero que desde ahora disfrutes y vivas plenamente en mí. Y ahí es como nos debemos de hacer estas preguntas, hermanos. Y al igual que yo, trate de ser honesto y pregúntese, ¿anhelo esto? En estos días he anhelado a Dios como el salmista. Yo creo que si no lo hemos anhelado con todas nuestras fuerzas, hermanos, por eso mismo no hemos experimentado el gozo que debiéramos. Pero también es una oportunidad para preguntarte, ¿te gustaría saber al menos un poco de estos? ¿Te gustaría conocer al menos esa medida de lo que han experimentado otros creyentes? Yo les decía al inicio del mensaje, hay momentos hasta que derramas lágrimas de felicidad. Derramas lágrimas de felicidad y de gozo y de paz, aunque sea la peor situación. Aunque hayas perdido un hijo, hayas perdido la salud, hayas malogrado un trabajo, lo peor que te pueda pasar, un accidente, cualquier pérdida, puedes tener felicidad.
¿Por qué? Porque a Dios, hermanos, no se puede perder. Dios es lo máximo. Dios es el creador. Entonces, si realmente deseas esto, clama y pídeselo. Yo creo que esta mañana, hermanos, es un momento para que nosotros digamos, ayúdame porque creo que no tengo esa sed. Y ha sido tan bueno porque quizás tú como yo puedas decir, no he estado viviendo al 100. No he tenido el gozo que debiera tener cada creyente. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Que nos vean nuestros vecinos y nos escuchen gritando. Yo les grito muy seguido a los niños, sobre todo en la mañana, apúrense, ya estoy en el carro, y casi les pito y digo, no debería de ser así. Debiera haber siempre una vista en nosotros que les haga desear a Dios. Me estaba acordando esta semana, hermanos, de un ex católico, y a veces lo he visto en muchos testimonios así de ex católicos, porque un católico puede tener la escritura, cree y conoce a Dios, se le habla de Jesús, se le habla de la necesidad de quitar sus pecados. Pero tristemente ellos, como no son bíblicos, no se aferran a la palabra, no encuentran el lugar donde descansar. Entonces me estaba acordando de este testimonio porque era un hijo de un sicario que me parece que nunca conoció a su papá, o si lo conoció ya fue muy grande, pero sabía que él era hijo de un sicario y tenía una muy mala vida, iba de mal en peor, y de pronto pasó algo en su vida que empezó a acercarse poco a poco a los caminos del Señor, y se hizo amigo de algunos padres, se involucró mucho en la iglesia católica, y dice, todo este tiempo yo buscaba eso, descanso. Yo buscaba descanso, yo sabía que era pecador, pero no encontraba, y a veces le hacía esas preguntas a los sacerdotes, pero nadie me satisfacía, nadie me traía ese descanso. Y un día llega una amiga y me habla por teléfono, y ella estaba llorando y dice, tienes que escuchar esto, tienes que encontrarte conmigo y te voy a dar un disco. Entonces ese disco tenía canciones cristianas y se las mezcló con unas clases de inglés y no sé qué más, porque decía, lo van a regañar si se lo encuentran escuchando música cristiana, entonces le adelantas ahí si ves que viene alguien, ¿no? Pero dice, tienes que escuchar esto. Entonces, hermanos, él está escuchando un canto que tiene su base bíblica en Romanos 8. Vaya ahí, hermanos, en Romanos 8, los versículos 1 al 2. Aquí, hermanos, es apuntarle cómo encuentra uno ese refugio. Romanos 8, los primeros dos versículos. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces él escuchaba estos cantos y decía, me da hasta coraje cómo se atreve a decir eso, cómo se atreve a decir él que él ya arregló su problema del pecado, porque él no lo podía arreglar. Decía, yo no encuentro la paz y anhelo lo que quisiera tener la seguridad de lo que está cantando él, ese cantante. Entonces, hasta que su entendimiento fue abierto, se dio cuenta que era la persona de Jesús. Y ahí encontró el verdadero descanso, el verdadero deleite. Eso, hermanos, es lo que deberíamos de tener cada uno de nosotros. Previamente a un gozo inexplicable es humillación. Es decir, necesito esto porque estoy viviendo los estragos del pecado. Yo no puedo encontrar la paz que necesito, el descanso. Hay un desgaste mental en las noches que ni me deja dormir. ¿Y cómo es posible que hay un salmo donde dice que aún en las noches Dios le aconseja? Yo creo que
Cada uno de nosotros debemos de aferrarnos a que esto es verdad, hermanos, y no conocerlo por una tercera persona. Todos aquí necesitamos una y otra vez más experimentar esto con más frecuencia de primera mano. Yo ya no quiero ser como aquellos que solamente se quedan, pues no sé, en cierto punto a lo mejor envidiando, o si te puede dar hasta coraje decir, ¿por qué ellos sí pueden vivir plenamente y yo no? Yo creo que hoy mismo es la manera, es la oportunidad de que tú puedes cambiar eso, percibir a Dios de manera distinta, percibir a Dios con más frecuencia en tus mañanas y hasta durante todo el día y en la noche, que no se te borre tu sonrisa. Diga, Dios es bueno. En mi Dios encuentro la plenitud y gozo. ¿Por qué? Porque Él es mi herencia y Él me está prometiendo cosas que nadie ha prometido, que nadie más puede prometer, porque Él es el único que venció la muerte. Él es el único que me puede decir, si yo no voy a guardar, no voy a olvidar tu alma allá en el Seol o en la muerte, tienes que creerme, porque yo ya di a mi hijo, Él murió, Él perdona tus pecados, Él triunfó sobre la muerte, y también tienes que creer que Él te puede rescatar de ahí. Si te aferras a esto, tú podrás decir, como dice el versículo 11, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Entonces, hermanos, este domingo yo creo que esa es la invitación más clara que pudiéramos recibir cada uno de nosotros. Es un gran regalo de Dios decir, no te vayas de aquí y regresar a tu rutina donde no estás teniendo la plenitud. Regresa y búscame, aférrate a mi presencia, aférrate a mi persona y clama como el salmista también, aléjame de todos aquellos falsos dioses, solamente te quiero a ti. ¿Qué le parece si oramos? Señor nuestro, gracias porque eres tan bueno con tu pueblo y nos has hecho volver a ver a Jesús. Has fijado nuestros ojos en el único refugio, en lo más hermoso. Eres tú, Padre. En ti hay plenitud de gozo. Tú eres nuestro mayor deseo y herencia. Y si a veces ese deseo no es fuerte, te pedimos, Padre, que nos perdones y sobre todo que produzcas en nosotros esa sed de ti. Cada uno de los que vinimos aquí, Señor, yo desconozco cómo está su cercanía contigo, pero sé que si no ha estado cerca de ti, no puede decir que conoce esto. Así que concede, Padre, que tu iglesia despierte, que nuestra hambre y sed de ti sea alimentada, sea saciada, Padre. Produce en nosotros un deseo genuino de buscarte, de experimentarte, de saber que también en la comunión de los santos, ahí es donde encontramos el deleite. Gracias, Señor, a los que nos has dado una esposa que es hija tuya, a los que les has dado una pareja, Señor, un esposo que es temeroso tuyo, pero también concede que ellos puedan ver que esa plenitud tampoco la van a vivir y experimentar, sino es también con los santos que te buscan colectivamente y sabemos que también derramas una bendición ahí. Concede, Señor, que también nosotros no nos alejemos de la comunión unos con otros, sino que también seamos ese conducto, ese canal para traer bendición al que está afligido. Y aquel, Señor, que necesita comprender más esto y que necesita fe para aferrarse a estas promesas, Señor, entienda que tú no echas fuera a nadie que clama a ti a través de Cristo Jesús. Dale la fe, Señor, y sobre todo el descanso que tanto necesita su alma y que ni siquiera ha sabido cómo buscar correctamente, pero ahora déjale bien en claro, Señor, que tú eres la mejor herencia, que tú eres real, que tú puedes traer un gozo inexplicable aún en medio de las dificultades. Bendice a tu pueblo, Padre, en nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.